A ver, este es un ejemplo de las boletas que se imprimieron el año 2019 para las primarias. Una boleta independiente. Acá, para Bolivia dice no, era candidato Óscar Ortiz. Esta boletita era para la gente del MAS, candidato Evo y Álvaro. Y esta boletita era para Comunidad Ciudadana, era candidato Carlos Mesa, ¿no? Y Pedraza, que era su candidato a la vicepresidencia. Cada boletita era independiente, ¿sí? Por cada partido. Cada partido tenía su propia boleta. Se imprimieron millones de boletas, ¿no? Porque había 1.700.000 ciudadanos bolivianos que estaban habilitados para votar en esas primarias. ¿Cuántos fueron a votar? El 28%. Un poquito más de 400.000. No, o sea, gastamos tanta plata para nada en esas elecciones primarias. Terrible, o sea, un gasto innecesario, insulso. ¿Por qué? Porque se presentaron un solo candidato, como ven en la boleta. Miren, voy a mostrar nuevamente la boleta, ¿no? Un solo candidato por partido, un solo binomio, uno solito. Tenía sentido, por lo menos tenía que haber dos por cada partido político. Así valía la pena, uno marcaba acá o marcaba acá, ¿no? ¿Qué hizo la gente? Como había una sola boleta, solo marcaba acá. ¿Tenía sentido una primaria de esa naturaleza? De ninguna manera, no. No, esto no tiene que volver a pasar. 1.715.000 ciudadanos bolivianos estaban habilitados para votar en estas primarias que no eran elecciones obligatorias y solamente podían votar los candidatos afines al partido político, ¿no? Por lo tanto, por un solo binomio, ¿no? Apenas fueron a votar 495.000 ciudadanos, del 1.715.000, el 28%. El 28%. Fue una botadera de plata absolutamente innecesaria. No, y como el MAS era el favorito, Evo Morales y todo aquello, ¿no? Los masistas eran los más entusiasmados, se fueron a votar, fueron la gran mayoría, ¿no? Hubo más de 400.000 votos de los masistas militantes, ¿no? por Evo Morales y Álvaro García Linera. Del otro lado estaban Ortiz, ¿no? Carlos Mesa, con votos bastante diminutos, ¿no? Porque la gente no tenía entusiasmo para participar de unas primarias donde el resultado era absolutamente obvio, ¿no? ¿Para qué voy a ir si sé que el binomio de mi partido político va a ganar y va a participar de las elecciones? Votamos 20 millones de bolivianos. ¿Para qué? Por eso mismo es que el Tribunal Supremo Electoral, consciente de esa realidad, ¿no es cierto?, ha enviado un proyecto de ley al legislativo para que se modifique la norma que establece actualmente. Miren, textualmente la norma dice, ¿sí? 1 o más binomios. Eso dice la Ley de Organizaciones Políticas 1096, que estipula que en las primarias se presenten 1 o 2 binomios por partido. ¿Qué sentido tiene que le den la opción de 1 o 2? ¿No? Los líderes de los partidos, para asegurarse, solo dirán, no, vamos con uno, consenso, uno solo. ¿Qué sentido tiene? Por lo menos garantizar que sean 2. Me parece una magnífica idea, ¿no? Eso propone el Tribunal Supremo Electoral para estas primarias, ¿no? Ya está en manos de la Asamblea Legislativa. Habló el presidente, el vicepresidente precisamente del órgano electoral, Francisco Vargas. ¿Quieren escuchar lo que decía Francisco Vargas? Me confirma Luis Miguel. Sí tengo al famoso cantante como realizador en este momento. Sí tenemos el BTR del vicepresidente del Tribunal Electoral, Francisco Vargas. ¿Sí, correcto? A ver, escuchemos lo que decía Francisco Vargas a propósito de esto. Sean competitivas y tengan sentido. Participación de por lo menos 2 o más binomios, porque así tendría sentido una elección, porque ir a una elección con una sola presentación de binomios, pues no tendría mucho efecto, mucho sentido el erogar recursos y hacer toda una movilización para ratificar un solo binomio, ¿no? O sea, aparte de cuidar la integridad de los procesos electorales, tienen que ver que todos estos procesos pues sean competitivos. Vargas garantizó que las elecciones primarias se llevarán adelante en el marco de los estándares internacionales. Bueno, sí, ahí está. Este es el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Habrá que esperar qué dice finalmente la Asamblea Legislativa, que me parece una propuesta absolutamente racional, sí, porque es así en otros países, ¿verdad? Y también sería interesante modificar algunas otras cosas. Quizá no es tiempo para estas primarias,
quizá para las siguientes, como para que sean abiertas, ¿verdad? Que vaya cualquier ciudadano a votar por quien le dé la gana y que no tenga necesariamente que ser militante de un partido político para ejercer su derecho al voto en esta que podría convertirse en una encuesta preelectoral sumamente interesante. Pero así como está, en que solo los militantes de un partido van y votan por el binomio que les parezca, me parece algo, incluso si se presentaran dos, casi intrascendente. ¿Por qué? Porque siendo los militantes de un partido, ¿no? Hay una jefatura nacional que va a definir los lineamientos, ¿no? Que tendrá entre los dos candidatos un favorito ya predestinado para ser el electo, ¿no? Las masas van en función de lo que les dice el dirigente, ¿verdad? Pero bueno, así están las cosas con las primarias en el país. Me parece interesante a ver si lo escuchan al vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sería muy interesante que por lo menos analicen el tema, argumenten, debatan sobre esta posibilidad, que sea público, que el ciudadano conozca cuáles son los argumentos para decir sí o para decir no a esta propuesta que emerge del Tribunal Supremo Electoral. Interesante, para que no vuelva a ocurrir esto, ¿no? Un solo binomio por partido en las elecciones. ¿Con quién te quieres casar?, le pregunta el sacerdote. O vas a decir sí, sí. Obvio, ¿verdad? Estás solamente con un novio al lado. Muy obvio, ¿no? Muy obvio.